Señor. Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ayúdame a amar a quienes me rodean. Estamos en la temporada Palabra para mis hijos, yendo a las cartas de Pablo a Timoteo, las dos cartas, y la carta a Tito, vamos aquí, que Pablo les escribiera considerándolos a ellos como sus hijos espirituales. Insisto, es menester, dijera mi padre, es necesario que tengamos discípulos, que hagamos discípulos, que haya personas que les ayudemos o les estemos ayudando a conocer del Señor, guiados por el Espíritu Santo, para que tengan una vida espiritual, una relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, fructífera. Les enseñemos a orar, a leer la Biblia, a confiar en el Señor, a tener una vida cristiana práctica, que tengamos esos discípulos, es necesario, y que sean considerados hijos espirituales nuestros. Aquí estamos. Y vamos sobre el capítulo número 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo, donde exactamente en la versión del 95, edición de estudio que tengo aquí, lo han titulado los hermanos que trabajaron sobre esta versión, Deberes hacia los demás. Estos títulos obviamente no aparecen en los manuscritos más antiguos o de donde se toman las traducciones, pero son arreglos que, considerando el contenido, han hecho. Recordemos que, aunque son unas cartas dirigidas personalmente, no califican al 100% por el contenido como cartas personales, o sea, íntimas. No. Pablo aquí instruye, y lo hace de manera personal, a Timoteo y a Tito vienen a ser unas cartas calificadas también como pastorales. Y en el capítulo 5, Pablo enfrenta un tema con Timoteo, que tiene que ver con la gente que rodea a Timoteo, personas que componen la iglesia, porque la iglesia, evidentemente, y recordemos, no son los edificios, las casas, las paredes, los locales. Esos son los lugares de reunión, los santuarios, los lugares consagrados para encontrarnos allí con el Señor. Son paredes, son lugares. Pero que tienen su importancia, evidentemente, pero la iglesia la componen personas. Y cuando Pablo instruye a Timoteo en cuanto a cómo debe relacionarse con las personas, Pablo toma muy en cuenta el contexto, las circunstancias actuales en aquella época del primer siglo, para que Timoteo pudiera relacionarse con ellos de acuerdo con lo que estaban viviendo. Y lo podemos entender. Ahora, que esto trasciende hasta nosotros, sí, y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, miren, venga, comienza Pablo diciéndole a Timoteo: no reprendas al anciano. Y en este punto, déjenme buscar por aquí la referencia en griego, que lo tengo aquí en mi tablet. Dice: no reprendas al anciano, y utiliza el término presbútero, o de donde viene presbítero, entendiendo que ese término se usaba para calificar a una persona como un anciano, pongámosle el calificativo gobernante, es decir, una persona que tuviera un cargo de dignidad directivo dentro de la iglesia, pero también para hablar de su longevidad, de una persona anciana, llena de días y de años. Entonces, en la iglesia iba a haber ancianos, unos gobernaban, es decir, unos tenían cargos directivos, otros sencillamente eran ancianos.
no tenían ningún cargo. Y así a ellos se refiere a Pablo hablándole a Timoteo. Al anciano no lo regañes, no lo, como no, tratándolo como un niño, es decir, regañándolo, reprendiéndolo al punto como de hacerlo sentir mal. No, dice Pablo, hay que entender, aunque tú vas a ser el pastor de la iglesia, y ese es un cargo y una responsabilidad que te da autoridad espiritual y administrativa o directiva sobre los que están allí en la iglesia, eso no te da derecho a tratar a los ancianos, los que son de mayor edad que tú, con algún desdén o con alguna falta de respeto o falta de tacto, porque sencillamente tú tienes el título que tienes, ¿no? Tú eres joven y ellos son ancianos, y delante del Señor esa relación tiene que respetarse. Entonces, al anciano no lo reprendas de esa manera, sino exhórtalo, y utiliza el término paracaleo, paracaleo, que es acércate al lado de él, acompáñalo, ¿sí? Ve al lado de él, dale de tu fuerza, sopórtalo, es decir, apóyalo y llévalo, ayúdalo, que es el mismo término utilizado para calificar al Espíritu Santo y su papel sobre nosotros, el paracaleo, el paráclito. Entonces, es interesante que Pablo le dice a Timoteo que al anciano tiene que acompañarlo, fortalecerlo, ayudarlo, respaldarlo, guiarlo como a un padre. Tácito o sobreentendido, con respeto, con dignidad. Es un anciano, tiene más años que tú, ha vivido más, merece dignidad y respeto. Generación de hoy que debe aprender a que los ancianos se respetan, los que son mayores que nosotros, se respetan en su manera, en nuestra manera de referirnos a ellos, de tratarlos, así ellos estén equivocados o estén en un error, la manera de corregirlos tiene que ser con respeto, con dignidad. Son ancianos, no son hijos nuestros, no son menores de edad, y aún así. Entonces, no debemos olvidarlo, y Pablo le pide a Timoteo, trata al anciano con dignidad y con respeto, al que es mayor que tú, al que ya ha vivido muchos años. Trátalo como a un padre, ¿sí? Entonces, vuelve y juega. Yo creo que es una de las grandes falencias que tienen los jóvenes de hoy, los adolescentes y los jóvenes en la juventud temprana, en el trato con desdén, con menosprecio muchas veces de sus padres y de sus abuelos o de sus ancianos, ¿sí? Responsable de eso, padres que no han sabido enseñarle a sus hijos lo que significa el respeto y la dignidad para los mayores y para los adultos. Han hecho falta bofetadas, tumbadas de dientes, reventadas de boca, correazos, coscorrones, castigos, lo que quieran. O varas ¿cómo se llama? De escobas partidas en la espalda o en la cabeza. Que pastor es muy violento, en el nombre del Señor. Y no me retracto. Un café por eso. El que venga a decir, ¿no?, que hay que tratarlos con dulzura, con cariño, con... Sí, pero no todo el tiempo. Sí, pero no todo el tiempo. Yo creo que no hay que abusar de la dulzura y de la ternura y de la que... No, no, Señor, no. Bueno, ya cada quien sabe lo que ha criado y lo que va a criar. Entonces, hay gente que con ternura y dulzura se crían, pero hay otros que no. Entonces, bueno, pero de eso no estamos hablando aquí. A los más jóvenes trátalos como a hermanos, y a las ancianas, vuelve otra vez y lo repite, como a madres. A las jovencitas trátalas como a tus hermanas, ¿sí? Dice allí, con toda pureza. Entonces,
El liderazgo pastoral de Timoteo tiene que ser con dignidad, con respeto, con piedad para la gente que está alrededor. Y eso se lo dice Pablo a Timoteo para que sea su trato hacia ellos. Y lo que se espera también es que entre ellos y de ellos hacia Timoteo haya el mismo respeto y la misma dignidad. Vámonos cuidándonos y haciéndonos pasitos. Pero entonces, y aquí quiero resaltar lo que sigue, viene el tema de las viudas. Quiero resumirles de esta manera, para que no se nos haga tedioso el asunto. Mujeres que quedaban viudas. La viudez en el primer siglo era sinónimo de desamparo. Si quedaban sin ningún familiar, sin ningún hijo, sobre todo varón que pudiera sostenerlas. Y habían viudas que quedaban solas, es decir, sus hijos ya crecieron o sus hijos se murieron o no tuvieron hijos, se murió su esposo y quedaban desamparados. Ante esa sociedad, pues no había cómo la viuda pudiera salir adelante. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, haz una lista e incluye en esa lista, bajo una especie de compromiso, a estas viudas para que quedaron desamparadas, para que sea la iglesia quienes las sostengan. Las que sean menores de 60 años, yo te recomiendo que no las metas en esa lista. ¿Por qué? Porque esas mujeres, si hacen el compromiso de que se van a quedar solteras o solas, porque ese era el compromiso, que se quedaran solas, ¿sí? Porque normalmente a veces alegre estaban y se casaban con el que primero les dijera, ah, qué bonito tenés los ojos, y entonces eran personas que estaban en yugo desigual y se apartaban de la fe muy fácilmente. ¿Por qué? Por la cuestión del sustento y el soporte que pudieran recibir. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, a las menores de 60 años yo te recomiendo que no las metas en esa lista. Porque ellas hacen el compromiso y después cualquiera que les pinta pajaritos en el aire, entonces y se salen del camino del Señor faltando al compromiso que hicieron. Entonces es mejor que no se comprometan, que no hagan ningún pacto, ninguna promesa de permanecer allí, de permanecer fieles al Señor y de no casarse y que la iglesia la sostenga. Preferible que no hagan ningún tipo de ese compromiso, que se casen, que formen sus hogares y que sigan fieles al Señor. Y las mayores de 60 años, que muy probablemente no iba a llegar alguien que le pintara pajaritos en el aire, qué bonitos tenés tus ojos, y ven que queremos vivir juntos y tal, y casarnos. Entonces, a esas mayores de 60 años, a esas sí, sosténlas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, las que quedaron realmente desamparadas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a devolverle con creces a sus padres lo que invirtieron en ellos. Eso es lo que dice aquí. Dice, a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mejor dicho, un café por eso. mm, mm. Pero sigamos leyendo, que no necesita explicación esta lectura. Dice, pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Es decir, a la que se levanta la falda y me quedé viuda y hagámosle que no viene carro, ya se perdió, dice. Manda también esto para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Me gusta esto de Pablo porque pone en responsabilidad de sus hijos, de los nietos y de los hijos, atender a sus padres y a sus abuelos ancianos, viudos, viudas, personas que necesitan del sustento y a devolver con gratitud todo lo que ellos invirtieron en la vida de sus hijos y nietos. Entonces dice, el que no es capaz, el que es tan egoísta,
que no provee ni siquiera para los de su casa, sino para él nada más, es peor que un incrédulo. Es decir, vamos a encontrar en este tema a incrédulos que son más piadosos que creyentes. Lamentablemente hay que decirlo y hay que aceptarlo, porque lo que Pablo vio en aquel primer siglo se repite hoy. Hijos y nietos que se olvidan de sus padres y de sus abuelos, que fueron criados, que hicieron compromisos con ellos, que se esforzaron y se sacrificaron, y cuando ya están viejos y ancianos, que ya no tienen fuerzas para ver por sí mismos, los abandonan. Y no estoy hablando de que los abandonen en un ancianato. Sí, a veces hay que tomar esas decisiones porque necesitan un mejor cuidado. Pero hay unos que los abandonan por completo. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad en humildad, en mansedumbre, dice en el servicio a los santos, como dice allí, habiendo lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero las viudas jóvenes no admitas, porque cuando estas, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, como les dije, en yugo desigual, incurriendo así en la condenación por haber quebrantado aquel compromiso que hicieron para permanecer en aquella lista. Entonces dice, y también aprenden a ser ociosas. Entonces se meten en líos que no, mire lo que dice aquí, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben. Palabra del Señor. Quiero pues que las viudas jóvenes entonces se casen, que críen hijos, que gobiernen bien su casa, que no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y que no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y lo importante de esto, mis amados, es que sí, la iglesia primitiva hacía todo el esfuerzo y la diligencia por sostener a las viudas, que quedando viudas estaban desamparadas también. Y he tenido la oportunidad de conocer iglesias que tienen estos programas para las hermanas y los hermanos, viudos y viudas que en verdad lo son, que han quedado desamparadas hoy, siglo XXI. Y es una bendición extraordinaria, maravillosa. Nietos e hijos que cuidan de sus padres y de sus abuelos, que los cuidan con dignidad y con respeto, con gratitud en el corazón por todo lo que ellos hicieron. Y que el Señor, pido de todo corazón sobre estas personas y sobre todos los que hoy se ocupan de eso, honran a sus padres, los honran con respeto, que el Señor les dé larga vida, prosperidad y bendición, que los guarde y los bendiga como nietos y como hijos que honran a sus abuelos y a sus padres. Extraordinaria bendición. El mandato de hoy es sencillo: que seamos de bendición con todo nuestro amor y respeto para los que están a nuestro alrededor, sean ancianos, sean jóvenes, sean niños, y que la gloria sea para el Señor. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Gracias porque tu amor podemos prodigarlo a quienes están a nuestro alrededor. Y oramos hoy, Señor, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros ancianos. Cúbrelos, Señor, con tu misericordia en su ancianidad. Cúbrelos con tu amor, Señor, en su vejez. Guárdalos, fortalécelos y bendícelos. Que sus corazones sean guardados por ti, que sus mentes sean guardadas por ti, y que puedan, Señor, los hijos, los nietos, que podamos ser usados como instrumentos de bendición para honrar a nuestros viejos, Señor. Estando en la iglesia, estando en casa. Bendice, Padre, la vida, bendice abundantemente la vida de aquellos hijos y nietos que están hoy ocupándose con dignidad y respeto y gratitud de sus padres y sus abuelos. Bendícelos, Señor, bendícelos.
Que el gozo tuyo nunca falte en sus corazones y guarda a sus viejos con toda dignidad, con todo cuidado y con tu amor, Señor, que es insuperable. Padre, estamos en tus manos. El resto del día con tu bendición y cuidado. En tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Sentimental. Hice todo el esfuerzo por no llorar y lo logré. Porque evidentemente recuerdo a mi papá y por supuesto a mi mamá que aún vive. Eso es una bendición extraordinaria y le doy la gloria y la honra al Señor por mi hermana Grenna, Jonás, Lino, Raquel, que estando cerca de mamá se ocupan de ella. Es una bendición enorme. Mis amados, que el Señor los guarde y los bendiga, que tengan muy buen día hoy, fructífero día en el nombre del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.